Vamos nosotros, mientras tanto, a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, por favor. Y tenemos hoy una extraordinaria experiencia, una vez más, que transitar por la vida de Moisés, este extraordinario personaje, este hombre formidable de Dios. Cuántas cosas hemos aprendido y cuántas seguiremos aprendiendo, Dios mío. Es impresionante la cantidad de verdades, de principios de fe que podemos integrar a la hora de evaluar, ponderar y escudriñar el carácter y vida de este extraordinario hombre. Un monumental personaje. Hay libros ahorita que estamos interesados en el tema de la gerencia y bueno, por obligación académica, estoy recibiendo clases en un doctorado de gerencia, estoy dando clases en un doctorado de gerencia. Nos hemos tenido que empapar un poquito sobre algunos temas de liderazgo que de alguna manera quizás yo había subestimado, si les soy honesto, por mi natural propensión a la actividad especulativa y abstracta, ¿no? Sin embargo, cuando uno estudia el tema del liderazgo y cuando uno explora los diversos vericuetos de este formidable tema en el orden sociológico, antropológico, ético y político también, Moisés está clasificado dentro de la taxonomía del liderazgo, ¿verdad? Si ustedes buscan algunas de las taxonomías propias de Max Weber o de la sociología posterior a la Segunda Guerra Mundial, ustedes pueden ver que la mayor parte de los teóricos involucran a Moisés como un hombre de la estatura, nada más y nada menos, bueno, solamente por debajo de nuestro Señor Jesucristo, en términos de liderazgo. Porque no solamente fue un líder espiritual, no solamente fue un hombre que tuvo algo que enseñar al pueblo en términos espirituales, como es de entender. Escribió y redactó el libro de el Pentateuco, ese compendio de primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Redactó y el Señor inspiró en su vida. Fueron inspirados por medio del Espíritu Santo algunos salmos, entre ellos el Salmo 90, fue inspirado por Moisés. El libro de Job también se comenta que fue escrito por el mismo Moisés. Así que nos dejó un legado extraordinario en términos espirituales. Nada más y nada menos que pudo conocer a Dios cara a cara y le fue conferida la ley de mano escrita de Dios misma, le fue conferida a él. Y fue un hombre de una estatura espiritual incuestionable, monumental. Y con todo y eso lo querían matar el pueblo, imagínense. En algunos momentos y existieron, y ya veremos más adelante, algunos destellos de linchamiento, donde ellos querían, estaban ya demandando la vida de Moisés y estaban ya obstinados, decían ellos, de su liderazgo. Con todo y eso, no solamente fue un hombre de fe, fue también un hombre de Estado. Creo que concurrieron los aspectos muy complejos de un hombre de fe y también de un hombre de Estado, solamente equivalente, ¿verdad? Bueno, la figura de Churchill, la figura, sin duda alguna, de grandes hombres como el mismo Bolívar, como el mismo Washington, Jefferson, hombres que no solamente fueron fundadores de naciones, sino que también ejercieron un liderazgo también en cierta parte social y aún espiritual y cultural de sus pueblos. Nadie puede negar el valor que, por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos tuvieron en la configuración del universo simbólico de esa cultura anglosajona. Nadie puede negar tampoco la ascendencia de la Ilustración francesa en el pensamiento de nuestros pensadores proindependentistas. Y Bolívar hacía empalidecer cuando destacamos sus logros militares, y sus logros geopolíticos fueron formidables. La BBC de Londres no se equivocó quizás en reconocer en él el hombre más extraordinario del siglo XIX, y no con escasa razón, porque tenía quizás muchos menos recursos y una formidable trayectoria militar que en verdad hace empalidecer la de muchos otros hombres a través de la historia. Pero en Moisés no solamente encontramos a un reformador,
y a un gran líder espiritual, sino que también tenemos un líder político y social. ¿Quién puede negar que no se están echando los cimientos institucionales de la nación de Israel? Se nos está presentando la dimensión ética de la fe a través de la ley, pero también se nos está presentando la dimensión sanitaria, ceremonial de la ley. Nos está brindando una configuración integral de lo que debe ser la vida del hombre a través de lo que Dios le confirió a Moisés y a través de lo que Dios reveló en el Sinaí para la identidad y los propósitos divinos con el pueblo de Israel. Así que tenemos un hombre que tiene muchas aristas, muchos destellos, un hombre complejo, denso, en su juventud formado en la cultura de su tiempo. Ayer estaba viendo cómo algunos investigadores y arqueólogos afirman haber descubierto el Arca de Noé y hay evidencias que parecen ser incontrovertibles. Y decían, pero es que hay un problema con eso, es verdad, se parece igualito a lo que es el Arca de Noé, tiene toda la descripción que nos brinda el testimonio bíblico acerca de la naturaleza del arca, todo lo demás, pero las medidas no concuerdan. Todavía los escépticos terminaban afirmando, es difícil encontrarse un barco en una montaña. Y se consiguieron un barco en la montaña. Entonces, ¿cómo eso está trepado ahí? Un barco de proporciones épicas como la que tenemos allí. Entonces, estaban echando los números y según el cálculo de los codos hebreos, no coincidía el arca que se descubrió con con el sistema métrico hebreo. Pero entonces el arqueólogo dijo, pero es que Moisés fue formado y si fue el redactor del Pentateuco, el criterio quizás de su formación no fue hebreo sino egipcio. Y cuando multiplicaron por el codo egipcio dio exactamente lo que mide lo que descubrieron. Una cuestión más de 515 pies. Y es un evento que tiene y que, como muy bien destaca uno de los divulgadores de esta información, no tuvo el interés social que debió haber despertado, quizás por la sábado sensacionalizada condición posmoderna, esta banalizada condición del mundo de hoy, que también cierra los ojos ante lo evidente, ¿no? Cierra los ojos ante lo que es evidente. Sin embargo, tenemos un hombre formado en la cultura egipcia, tenemos un hombre forjado en el desierto de Madián, privado de los privilegios y después de haber probado las mieles del poder en la cultura de Egipto, ahora se encuentra en la privación absoluta de un desierto austero y en un páramo que de día era un poco menos que un infierno. Recuerden que las temperaturas más altas del mundo han sido registradas no en ese desierto, pero muy cerca de él, en el desierto de Sahara. Hay registros de casi 60 grados de temperatura. Imagínense eso, ¿no? 60 grados de temperatura. Pero curiosamente, cuando se hace de noche, las temperaturas llegan a menos cero. Entonces usted tiene esa paradoja, tiene un calorón de día y un frío terrible en la noche. Pues miren lo difícil y lo complejo de los desiertos. Allí se formó ese hombre pastoreando y luego tener que afrontar el desafío de confrontar a la principal potencia cultural, política y militar del mundo antiguo. Es un absoluto desafío, y si usted lo pone en perspectiva, parecía una absoluta necedad ir a discutir con el hombre más poderoso de la tierra, un simple campesino de un desierto de Madián. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con el respaldo que Dios hizo y vamos a ver cómo Dios empleó algunas de las circunstancias que vivió el faraón y Moisés en la corte de Faraón. ¿Qué usó Dios para llamar a capítulo al faraón? ¿Y cuáles fueron las herramientas que Dios empleó para de alguna manera poner en perspectiva la soberbia de este hombre? Ya estuvimos viendo cómo Moisés llegó incluso a ser desatendido por el pueblo al cual él había llamado para para llevarles a liberación y a redención nacional. Vimos como por la dura carga, el testimonio sagrado nos revela de que el pueblo no quería ni siquiera escucharle. Era tan dura la carga
que ya el pueblo estaba desanimado en querer escuchar al profeta y al hombre de Dios. Y esto me hace hablar a mí de que hay algunas condiciones que hacen poco fecunda la labor de la predicación. Hay algunos momentos de nuestras vidas y algunos momentos en donde la carga es tan pesada, en las que usted se puede encontrar, oye, pero es que está tan mal que no puedo escuchar lo que le estoy diciendo. Y parece que la actividad racional, el pensamiento, la reflexión, el discernimiento, a mí me encanta esa frase de la filósofo judía Hannah Arendt, que él decía, cuando tú dejas de pensar, dejas de discernir. Y es que dejamos de discernir, de discriminar, entre otras cosas porque la opresión entontece al sabio, decía Salomón en el libro de Eclesiastés. Y no hago sino recordar en una ocasión cuando una estudiante de un seminario nos contó en una cierta ocasión que estaban ellos en un seminario, pues recluidos, estudiando, y de repente llegó un hombre con un hambre desesperada, el hombre pidiendo comida, y los muchachos del seminario se empezaron a leerle las 4 leyes espirituales. Y el tipo dijo, sí, yo acepto a Jesucristo, pero denme comida, denme comida. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me den comida? ¿Qué es lo que tengo? Oren por mí rápido, pues, pero me dan comida. Entonces, una persona en esa condición, mis queridos hermanos, no necesita un bosquejo teológico, lo que necesita es un plato de comida en primera instancia, y Santiago mismo en el evangelio práctico de su epístola nos brinda una perspectiva. Oye, ¿cómo puede estar el amor de Cristo en alguien que afirma conocer a Dios y no le da sustento a su hermano? O sea, hay necesidades tan sentidas que hacen imposible el escuchar la voz del predicador. Es difícil, y por eso Jesús en algún momento, viendo la necesidad, les dijo, oye, tengo pesar y tengo carga por este pueblo que va a caminar mucho sin comer. Miren hasta qué punto llega el cuidado de nuestro Señor por nosotros. Y eso nos hace entender de que el Evangelio no solamente está preocupado por la dimensión espiritual del hombre. Esto no es un problema solamente espiritual el que nosotros estamos abordando. Yo creo que cuando Pablo escribe a Timoteo, en este caso, y a los tesalonicenses, en este momento, les dice de que el Señor preserve vuestro cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta el día de su venida. Tenemos un Dios que está preocupado por la dimensión emocional, por la dimensión intelectual, por la dimensión espiritual y por la dimensión física del hombre. No es el evangelio de un alma sin un cuerpo, ni el evangelio de un cuerpo sin un alma, porque hemos pendulado entre estas dos realidades. La afirmación de un Orígenes en los 3 primeros siglos de nuestra iglesia, afirmando que la oración del Padre Nuestro era una oración terrenal porque le estaba enseñando a pedir pan a Dios. Eso no puede ser pan. Dios no está preocupado por el pan. Eso es muy terrenal, eso es muy, Dios mío, de este mundo. ¿Cómo se te ocurre a ti que Jesús nos va a enseñar a pedir cosas de este mundo? Ese es el pan espiritual en todo caso. Y por otro lado tenemos a los de la teología de la liberación, que nos afirman de que en realidad el cielo es la redención del hombre. El cielo se conquista a través de una utopía social, liberándonos de las cargas opresivas del modelo capitalista. Incluso tomando la revolución como instrumento de transformación social, la revolución armada, como una legítima expresión de violencia y de reivindicación social, el hombre cuando transforma y subvierta el orden económico encontrará glorificación y libertad, al igual que el pueblo de Israel, de la opresión de Egipto. Asesinaremos, si es necesario, al burgués opresor para poder cruzar el mar rojo de la bendición y de la prosperidad material. Ese es un evangelio de cuerpo sin alma, y este es un evangelio de alma sin cuerpo. Pues en la Biblia tenemos una perspectiva integral donde hay un Dios preocupado también, diciéndonos que nos libre de todo mal, que perdone nuestros pecados. Hay un Dios que está diciendo que venga su reino,
Pero también nos está enseñando a decir: el pan nuestro de cada día, pónnoslo en la mesa. Vamos a esperar en ti para nuestra provisión integral. Y nuestra fe no es una fe que está enclaustrada en esta experiencia de 4 paredes un día domingo. Lo formidable de nuestra perspectiva de la fe es que usted la puede llevar al trabajo, la puede llevar a su hogar y sobre todo allí. Porque es en su hogar donde la gente sabe si usted es cristiano o no. Allí es donde realmente se sabe si usted cree en estos principios o no. Pues nuestra espiritualidad es una espiritualidad integral. A su nombre sea la gloria. Un Dios que vela por cada aspecto de mi contingencia histórica, temporal y también eterna. Hay un Dios que sabe: yo lo creé con necesidades. Yo sé y conozco perfectamente lo que está necesitando. Ahora, el trabajo del creyente en este caso es reconocer que aún los aspectos terrenales, contingentes, aún los aspectos relacionados a nuestras necesidades terrenales, están bajo la égida de su provisión y de su cuidado. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, la que sobrepuja todo entendimiento, gobernará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Ahí usted puede reposar entonces en el entendimiento. Hay quizás verdades opresivas, realidades opresivas, pero la respuesta frente a esa opresión es mi dependencia y el reconocimiento de que mi Dios suplirá todo lo que falta en mi vida conforme a sus riquezas en gloria. Cultive eso en tiempos de paz. Cultive eso en momentos donde usted se encuentra en la orilla de la paz antes de cruzar el desafío rumbo a Gadara. Escuche la voz del Maestro antes de montarse en la barca de la peregrinación ministerial. Cultive, lea, bautícese en la palabra del Señor. Llénese de su presencia, satúrese de la presencia, bautícese en su palabra. Porque llegarán días, quizás al igual que el pueblo de Israel, donde, hermano, no estamos ninguno eximido a vivirlos. Llegarán noches oscuras para nuestras almas. Llegarán momentos difíciles, incluso de opresión. Y usted debió haber necesariamente, usted debió haber integrado, usted debió haber metabolizado, usted debió haber permitido que esa palabra se convierta en convicción. Porque podemos tenerla como un dato de conciencia, como un objeto de nuestra conciencia. Pero no basta con saber lo que dice allí la Biblia. Yo necesito que esa palabra se convierta en certeza, se convierta en convicción, se convierta en lo que decía el salmista: la palabra de Dios convierte el alma. Usted necesita que esa palabra nos transforme. Usted necesita, porque cuando venga el día malo, va a ser muy distinta la respuesta que usted brindará. Y siempre ponemos como ejemplo: la misma agua hervida pone blanda la papa, pero pone duro el huevo. ¿Por qué a uno lo ablanda y al otro lo endurece? Por su naturaleza. La manera en la que usted responde al estímulo traducirá luego la naturaleza que usted tiene. Y ¿sabe qué es lo paradójico de nuestra? Y por eso es tan importante. ¿Por qué no se escucha a veces a un predicador como a Moisés? En este caso, la carga era opresiva, era difícil escuchar la voz. Y ¿sabe que uno de los aspectos más terribles donde yo he tenido que lidiar con la frustración pastoral es ver que alguien muere de sed al lado del manantial? Porque yo puedo poner al caballo al lado del río, pero no puedo hacer que el caballo beba agua. Yo puedo poner el caballo, chico, ahí está, pero el caballo tiene que inclinar el cogote y beber agua. Y es tremendo. ¿Sabe qué es? Pero si, como decía el Señor, luego lo leemos en Deuteronomio, el Señor dice: ¿quién me diera a que ellos me escucharan? Imagínense Dios diciendo:
¿Qué diera yo para que ellos me escucharan? Y una de las cosas con las que mayor impotencia uno puede observar es ver, chico, pero es que la Biblia es tan claro, lo que le resulta quizás a usted claro y diáfano en tiempos de paz, para un corazón perturbado por la aflicción, por el dolor, por la depresión, por la angustia, por la ansiedad, nuestro cerebro se vuelve emocional y no racional. Parece que respondemos de una forma visceral, incluso con comportamientos distintos a la de la saludable estructura formal del pensamiento. Para esos momentos, incluso para la interpretación de estas complejas realidades, la Biblia tiene que decirnos algo. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. ¿Quién conoce esa intimidad, esa caja negra de la constitución emocional y psicológica de la condición humana? Pues solamente Dios levanta la mano y dice: yo que escudriño lo más íntimo de ese corazón, a su nombre sea la gloria. Y en ese escudriñar nos reveló que tenemos en nuestro ser dos naturalezas en pugna. Tenemos dos realidades que están en abierta, así como la lucha de Jacob con Esaú, así como la lucha de dos realidades, de una promesa y de dos perspectivas. Así tenemos una entidad espiritual y una entidad terrenal, animal y diabólica, batallando en nuestros miembros. Así que cultive la palabra de Dios en tiempos de paz. Y a los jóvenes les recordaba el proverbista y el Coelet, para que cuando vengan los días malos no digas que en ellos no tuviste contentamiento. Así que veamos entonces, no querían escuchar a Moisés, traía palabras de bendición y de alguna manera déjanos tranquilos porque ya está bastante la carga para que entonces ahora nos vengan a predicar y a sermonear. Ya es bastante difícil y no se dan cuenta que el sermón era la dimensión terapéutica. Ya es bastante escuchar, no quiero escuchar un sermón, un predicador, porque después de todo esto lo que hace es agregarme más culpa y cargas opresivas a mi condición. Lo cierto es que el Señor dijo, bueno, vamos a desafiar a Faraón donde más le duele, porque él cree que él es Dios. Él cree que él es una divinidad humanada. Y sabe que ahorita que estoy haciendo un trabajo de divulgación, porque bueno, es difícil hablar de filosofía a gente que no es filósofo. Yo comprendo a los que han estudiado aquí maestrías y doctorados. A ver, ¿cuántos han hecho eso? Estudiar maestrías y doctorados, han tenido varias la ocasión de hacerlo. Estudiar a Martin Heidegger, estudiar a Michel Foucault, a Ludwig Wittgenstein, estudiar a George Gadamer, a toda esa plétora de pensadores, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Roland Barthes, un sinnúmero de pensadores y de intelectuales que hoy son los referentes teóricos de nuestras investigaciones en posgrado y en doctorados, pues. Yo puedo entender la consternación que puede tener alguien, por ejemplo, que estudia el libro El ser y el tiempo de Martin Heidegger. Es un libro impenetrable para alguien que no tenga una cultura filosófica previa. Es difícil hablar de estas cosas a personas que no tuvieron. ¿Cómo vas a hablar de Edmundo Husserl si no conoces el pensamiento del discurso del método de Descartes, si a Husserl se le llama un neocartesiano? ¿Y cómo vas a conocer a Descartes si no has explorado a Aristóteles? Y si no conoces a Aristóteles, y para entender a Aristóteles vas a tener que entender a Platón, al mismo Sócrates, y todo el debate presocrático, desde Tales de Mileto hasta el mismo viejo Heráclito de Éfeso. Esto parece que es una concomitante serie de reflexiones y no podemos arrojar en el naufragio, ¿verdad? Y soltar a algunos estudiantes en ese ámbito y darse cuenta, oye, no es fácil explorar esta dimensión del pensamiento ubicándonos sin brindar un contexto integral que le brinde una interpretación a lo que estaba haciendo Heidegger.
Pero es interesante observar que el pensamiento occidental, después de Descartes, hizo al hombre el epicentro del universo. Con aquella frase de cogito ergo sum de René Descartes, pienso, luego existo, Descartes estaba diciendo de que el universo de la experiencia humana es una experiencia eminentemente subjetiva. Las certezas no están en el orden de la objetividad. La certeza es una convicción o una realidad subjetiva. Y la certeza incontrovertible que según él funda todo el pensamiento en Occidente es la indubitabilidad de mi duda. Yo puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Pero de ahí en adelante, un discípulo de Heidegger, en este caso Otto Bollop, citando también a Hans Lims, diría que el gran drama de la cultura en Occidente fue tratar de tender puentes entre la subjetividad y la objetividad de un mundo que se revela como un dato fenomenológico. ¿Cómo puedo yo entonces, si la única certeza que tengo es la de mi solipsista perspectiva de un solo sujeto, el mundo quizás ni siquiera existe? Dirían luego los teóricos postkantianos. Imagínense lo que llegan a decir: si el objeto inmediato de mi conciencia es la representación y no el mundo, yo tengo un conocimiento mediatizado por un conjunto de prejuicios. Lo único que yo puedo saber es lo que es objeto de mi conciencia, pero más allá de mi conciencia no tengo referentes ni instancias objetivas que puedan darme certeza de su alteridad, de esa vocación ontológica de ser una realidad independiente de mi conciencia. Los estoy quizás atormentando, pero con esto les quiero decir por dónde van las balas del pensamiento occidental divorciado de Dios. Yo soy, y llegó en un momento a decir un idealista alemán, Fichte, el hombre, el sujeto, el yo subjetivo de Fichte, llegó a afirmar: ese yo es el punto donde emerge la actividad creadora del absoluto. Palabras más o palabras menos, lo que está diciendo el filósofo postkantiano es que yo soy la parte de Dios que piensa. El no yo como el mundo es una proyección de mi yo. Naguará, está clarito. Vamos a orar por la baja autoestima de ese señor. Yo soy... se parece mucho a aquel, estamos muy cerca de Julio, y viene un buen chiste de Julio. Julio Iglesias, cuando estaba en su apogeo, el mismo Puma decía: el mejor de todos nosotros era Julio Iglesias. Yo digo que no. Ve, si Nino Bravo no se muere, deja a todos esos hombres limpios. Hubieran tocado en algunos bares y cuestiones, esos no hubieran nunca, Nino Bravo los hubiera dejado limpios a todos. Pero decía el Puma, José Luis de Rodríguez decía: el mejor de todos nosotros es Julio. Y Julio se lo creía. Y Julio decía: yo salí a ver, vine acá a Caracas y me he montado en un helicóptero para ver cómo se ve Caracas sin mí. Vamos a orar por la salud emocional de Julio, ¿no? Y por su precaria autoestimación. Estuve viendo cómo se ve Caracas sin mí. Imagínate eso, Naguará. Bueno, el faraón, aunque ustedes no lo crean, tenía esa perspectiva. Ustedes se podrán reír de esto, pero Hirohito también se lo creía. Atahualpa el Inca también se lo creía. Y Atahualpa le llegó a decir, en este caso, a las comunidades hispánicas: aquí en el Cusco no se mueve una hoja sin mi voluntad. Nada aquí se mueve porque yo no soy un hombre, yo soy una divinidad encarnada. ¿Por qué ustedes creen que los kamikazes japoneses se estrellaban contra las embarcaciones americanas en el Pacífico? ¿Cuál era el sentido metafísico de que un hombre... Es difícil pelear con un tipo que está dispuesto a inmolarse. Esa es la dificultad de luchar contra los terroristas y contra los enajenados de movimientos fundamentalistas. Un tipo que está dispuesto no solamente a pelear, se va a matar
ve, si yo tengo que morirme para que tú te mueras, con mucho gusto yo me muero. Imagínate. Este no es un tipo que tú no lo vas a disuadir con un golpe. Este es un tipo que va dispuesto a morir. Bueno, los kamikazes tenían la perspectiva samurái de que debían consagrar su vida en la lucha, es porque después de todo se está consagrando su vida en la lucha por la defensa de un dios humanado. Y en este caso Hirohito era esa divinidad a la que se le debía rendir culto. Usted sabe que no solamente se lo creía Hirohito, se lo hizo creer a su gente también. Y por eso es tan peligroso, mis queridos hermanos, cuando este libro los pueblos no lo leen. Cuando este libro los pueblos lo tienen solamente abierto en el Salmo 91 para que no le entre la mala suerte a la casa. La penca sabe y la pega arriba de la puerta, o el ajo para que no entren el cuchillo en el sereno, y todas esas estupideces de collares de peonías y estupideces del mar de ojo. Hasta evangélicos creen en esa basura. Bueno, y seguirán creyendo mientras este libro sea ajeno a su vida. Cuando los pueblos no leen este libro, cuando los pueblos no cultivan estos valores, y cuando los pueblos no bautizan a sus nuevas generaciones en la cosmovisión bíblica, es indefectible, es casi imposible que esos pueblos no se consigan con faraones opresivos, con eternos caudillos que oprimen deliberadamente y aún con la anuencia de los que le siguen, porque lo llaman Dios y porque creen que fue una divinidad encarnada por la cual también tenemos que morir. Si usted no lee las Sagradas Escrituras, pues tristemente la condición de los pueblos es esta. Calvino nos había dicho, cuando Dios está airado con un pueblo, le va a dar malos gobernantes. ¿Y usted quiere que se lo demuestre? ¿Usted quiere que le brinde un testimonio? Primera de Samuel, capítulo 8. Y yo le invito a que usted lo subraye porque le va a ser muy útil, ¿oyó? ¿Qué sucede cuando el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios, sino la voz de un hombre? Cuando la voz de un hombre en su autonomía, en sus prerrogativas personales. Después de todo, si Dios no habla, que nos hable nuestro rey, nuestro caudillo. Pues miren lo que dice en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Verso 10. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en los carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Es decir, va a tomar de la gente del pueblo y los va a poner a su servicio. Quizás no de manera remunerada. Verso 15. Verso 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Ay, caramba, esta tradición de exprópiese es bastante vieja y la Biblia la denuncia. Con razón este libro es prohibido en algunos países. Tiene más de 3000 años advirtiéndole a la gente que si no quieres escuchar la voz de Dios, va a llegar un caudillo que te va a expropiar hasta de tus tierras para mantener a sus élites burocráticas. ¿Cuál faraón de Egipto? ¿No lo querías escuchar? ¿Es políticamente incorrecto? Pues esta es la palabra eterna de nuestro Dios, que se secará la hierba y se marchitará la flor, pero esta palabra sí permanecerá para siempre. Esta sí es eterna. A su nombre sea la gloria. Pues con la misma, ya ustedes van a ver que Moisés salió bastante disgustado de la corte de Faraón. Y yo me imagino que estaba molesto, entre otras cosas, por las cosas que él estaba viendo. Chico, tú no eres Dios.
y estás maltratando a mi pueblo necesitas toda esa episteme diabólica e infernal para mantener esa estructura de poder legitimada, mantener toda esa burocracia articulada y lubricada. Necesitas mentir descaradamente al pueblo. Y mira lo que va a seguir haciendo. Van a enajenar tus tierras. Faraón va a hacer eso. Y los caudillos que apuestan por la hipertrofia de un Estado que viene a sustituir el lugar de Dios en nuestras vidas, miren lo que va a seguir haciendo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Ah, caramba, los impuestos como garantía para el mantenimiento de las burocracias del Estado. Caramba. Con razón este libro hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado de los predicadores que le enseñan esto a la iglesia. Yo por eso me he consolado en la idea, yo creo que a mí no tardan en meterme preso o a pasar algo. Pero estas son cosas que yo sé que son lesivas. Son lesivas a esas estructuras de poder. Miren lo que el Señor sigue diciendo: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Y ahora escuche bien esto: mas Jehová no os responderá en aquel día. Tenemos una larga tradición caudillista en nuestros pueblos. Le rendimos culto a los caudillos. Nos gustan los líderes así. Así nos gustan. Porque no nos hemos renovado en nuestro entendimiento. Porque hemos después de todo puesto nuestra esperanza en un hombre y en sus proyectos mileniales y mesiánicos. Es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. A su nombre sea la gloria. Y ojalá usted diga esto en su casa, ojalá usted lo diga en el trabajo. Pero claro que tiene implicaciones lesivas. Algunos no escuchan la voz de Dios por la carga opresiva que tienen, porque hemos tomado malas decisiones como nación. Y quizás la única forma de que algunos entiendan es a través de que se le llenen de sangre los ríos, o que se llene de ranas nuestra nación, para que pongamos un poco de reflexión y miremos a los cielos invocando su nombre. Pero lo interesante es que en una de las impresiones, ¿saben que las ranas en tipología bíblica, decía Edwin Hartill, es un tipo de demonios? Es un tipo de un animal abominable para la mayor parte de las culturas semíticas. Así que esta imagen de los sapos, de las ranas que cubrían la tierra, de alguna manera en el capítulo 8 de Éxodo nos está diciendo de que, bueno, se estaba generalizando una corrupción por causa de la presencia de un animal nauseabundo, ¿no?, que empobrece el agua. Usted no puede beber el agua donde hay ciertas ranas. ¿Sabe que hay una rana que contaminó nuestra nación y que está ahorita en Mérida? De esto no se ha hablado mucho, pero parece ser que fue un ejemplar que tenían como una mascota y se le fugó al dueño es la rana Goliat. Esa rana, cuando usted la estira completo, es del tamaño de un hombre. Yo les invito a que lo googleen y pueden ver esa rana. Si a usted no le gustan los sapos, tenga cuidado porque puede ser sensible para usted. La rana Goliat se come hasta mamíferos. Un sapo horrible, muchacho. Lo estiran así y queda casi el tamaño de un hombre. Así, lo levantan así y le llega las patas al suelo. Una boca gigantesca. Ese sapo daña el agua. Usted no puede beber agua. Y el problema que tenían en Mérida era que se estaba metiendo ese sapo en algunos acuíferos, pues, y estaba perjudicando. No sé qué habrán hecho, ese tema no lo escuché más, pero era un tema bastante delicado. Ahora, imagínese usted la incomodidad: hay que matar a todos estos sapos, hay que sacar a todas estas ranas, hay que sacarlas del país, porque según lo que dice la Biblia, estas ranas se llegaron a meter hasta en los enseres de cocina de las casas de Egipto.
Y lo interesante en el verso 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Los brujos hicieron lo mismo que Moisés. ¿No le ha llamado a usted la atención de que esta gente pudo hacer lo mismo? Mis queridos hermanos, una advertencia bien seria para los que están siguiendo señales y prodigios. Y esto creo que lo dije hace unas semanas atrás. Aquellos que solamente creen si ven y creen que están ostentando una forma de fe sobrenatural. Estos que enfatizan lo sobrenatural. Claro que es sobrenatural nuestra fe. Claro que el Señor sana. Claro que el Señor habla. Y claro que está vigente su poder porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la fe entra no por lo que usted ve. La fe entra es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Si no escucharon la palabra de Dios, vano es que vean incluso acontecimientos. Porque esta palabra es la que realmente transforma el alma. Y le ha placido a Dios, por razones providenciales de su soberanía y de su sabiduría, dejar a la fe como el criterio de nuestra salvación. Y decir, esa fe está fundamentada en lo que yo dije. Bienaventurado es el hombre que puede creer sin haber visto. Pero hoy tenemos una espiritualidad que diría cosas como esta. No es que estas señales seguirán a los que creen. Los que creen están buscando señales. Y por eso estos cultos milagreros de personas que están... Miren, y con todo el respeto, yo me crié en ese entorno. Amo con todo mi corazón a la iglesia pentecostal, a la iglesia presbiteriana, a la iglesia metodista, a la iglesia bautista. Creo que allí está evidenciada la presencia de la iglesia de Cristo en la historia. Pero yo me crié escuchando que si usted le ponía la mano y no se iba para atrás, usted estaba en la carne. ¿Lo escuchó usted o no lo ha escuchado? Y de alguna manera uno se sentía mal, chico, pero si es que ya lo que le falta es ponerme atrás el pie para tumbarme, sí, pero ya va, si es algo auténtico, ¿por qué me tenés que empujar? Porque si es algo auténtico me tenés que empujar. Y estamos empeñados en que si es real o no eso. ¿Y por qué darle al tumbaíto un estatus carismático? Como si fuera el don de lengua, como si fuera el don de profecía, como si fuera el don de discernimiento de espíritu. ¿Dónde está en la Biblia que yo me tengo que caer para recibir al Espíritu Santo? ¿Dónde? Esa es una experiencia. Esa es una espiritualidad fundada en la experiencia, no en la palabra de Dios. Lo lamentable es que hay que definir cuál es el criterio de la verdad para la iglesia, porque si por experiencia es, pues no tenemos nada que discutir, porque también los brujos tienen experiencias. Estos magos tuvieron la experiencia de poder llevar una evidencia de que también podían traer eventos sobrenaturales. Trajeron ranas también. Y ya nos lo decía Moisés luego, en el mismo libro de Deuteronomio: si se levanta un falso profeta en medio de vosotros y se cumple lo que el falso profeta dijo, es porque yo estoy probando el corazón de mi pueblo para ver si obedecen, aman o no a mi precepto. Hoy tendremos que preguntarnos: ¿hacen milagros? Pero Janes y Jambres también se opusieron a Moisés. Y estos magos parece que también hacían milagros. Si usted está viviendo por lo que ve, usted tiene una fe equivocada, por espiritual y mística que parezca. Seguiremos diciendo y proclamando a la ley y al testimonio. Si no es como dice la palabra, es porque no les ha amanecido. Porque se secará la hierba y se marchitará la flor, pero esta palabra permanece incólume para siempre. A su nombre sea la gloria. Manténgase anclado en esta palabra.
no se mueva fácilmente de ella. Pero lo interesante es que además de que dieron la evidencia de poder traer lo mismo que Moisés había anticipado de manera sobrenatural, es que ahora están diciendo algo interesante. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Ese es el arrepentimiento de Judas, del que un famoso predicador en estos días estaba diciendo de que Judas tuvo un arrepentimiento más profundo que el de Pedro, y que Judas está salvo. Vean, mis queridos hermanos, si algo vamos a aprender el día viernes 30, es que pueden haber gente con muchas competencias comunicativas, grandes oradores, pero muy malos teólogos. Y déjeme decirle algo que es políticamente incorrecto decirlo en el gremio de la espiritualidad cristiana. Los predicadores tienen que ser buenos teólogos. No es una mala palabra la teología. Estudie, edúquese, fórmese. Pablo le dio a Timoteo una orden: mientras yo vuelvo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego le dice: pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen también. Luego Lucas nos dice en el Evangelio de que él investigó diligentemente las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Por no tener diligentes estudiosos de la palabra, tenemos a gente diciendo que Judas fue salvo, o que Judas tuvo un arrepentimiento más genuino que el de Pedro. O como el hermano Víctor ayer en la noche me pasó a un peluche que dijo esto. El peluche dice esto: ¿tú has escuchado la frase, si es que Dios quiere, si Dios quiere, tú estás enviando un comando cuántico? Ni Heisenberg, pues, Heisenberg. Oye, sí, estamos en la física poscuántica. Tú envías un comando cuántico de incredulidad, de incertidumbre. Si tú dices si Dios quiere, no hay certeza. Y el universo, o más bien, la orden cuántica es devolverte nada, porque tú tienes que decir: yo voy a tener mi carro porque Dios lo quiere. Y si usted a eso le da un cierto aspecto histriónico y se mueve bien en la tarima, y estas cosas se pueden hacer, ¿sabe? Usted puede arengar al pueblo. Tenemos teclas los predicadores que tocar, pero esas teclas se deben manejar éticamente para anunciar lo correcto. Y este sujeto diría: usted le envía este código cuántico, naguará, todavía me estoy riendo de eso, un código cuántico al universo, porque Dios quiere ese carro para mí. Ya tiene una cuántica perspectiva de cómo manipular a Dios. Ya tiene una poscuántica perspectiva. Oye, ya esa visión newtoniana ya no sirve. Ahora tenemos una perspectiva cuántica. Nunca había visto yo la creatividad llegada a estos niveles. Pues la iglesia seguirá diciendo lo mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios quiere, haremos esto y aquello. ¿Sabe por qué? Porque yo tampoco quiero lo que Dios no quiere. Y Dios siempre va a elegir por mí lo que será mejor para mi vida. Yo por eso reposo en su gracia, reposo en su providencia, y encomiendo al fiel Creador toda mi causa y todo mi mañana, porque aún mi suerte y mis tiempos están en su mano. A su nombre sea la gloria. Eso sí lo debo aplaudir. No porque lo digo yo, es porque lo dice la palabra de Dios. Y usted puede esta afirmación armonizarla con el resto de la revelación divina, no con su experiencia. La experiencia de alguien como norma de fe no es el criterio de la iglesia. Es que yo me hice rico con estos 8 pasos. 5 pasos para la prosperidad, 5 pasos para la declaración. Chico, deberías dar 5 pasos y sentarte con la Biblia.
Da 5 pasos y te sentás y agarras la Biblia. A ver si dice eso el Señor. Tenemos una propensión faraónica a decir que somos dioses. Tenemos un adúltero corazón que no quiere doblegarse ante el rey. Tenemos una dura cerviz que resiente y cruje los dientes porque hay alguien que está decidiendo por nosotros. Pues eso solamente sucede cuando tú no has tenido un encuentro personal con Él. Porque cuando tú lo has conocido y has conocido su ternura y has conocido su amor y has entendido su poder y has entendido su gloria y solamente no la puedes entender, solamente rasguñarás alguna parte de la corteza de su sublime naturaleza. Cuando tú puedes percibir esa gloriosa grandeza, usted dirá, pues no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, que es agradable. Esa sí es perfecta, no el calembe de voluntad mío, chico. Tenemos una natural propensión faraónica a quererle decir a Dios lo que Él tiene que hacer y a brindar pseudo arrepentimiento. Si tú me quitas las ranas, yo dejo ir al pueblo. Judas lo que tuvo fue remordimiento, no arrepentimiento. La expresión metanoia. Metanoia es la que se emplea para arrepentimiento. Metanous, cambio de mente. Vas para allá, vamos para acá ahora. Si usted pecó, va ahora para Cristo. Si usted se equivocó, vuelve ahora donde su Señor. ¿Qué hizo Pedro? Además del dolor, la vergüenza social y moral de haber fracasado, se refugió en los brazos de su Señor y esperó en Él con humildad. Qué diferente a lo que Faraón propone. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. Hermanos, hay gente que sabe que el evangelio, ¿sabe qué? Una vez Marcos Witt dijo algo. Miren, Marcos Witt es un tipazo. Yo a Marcos siento un cariño especial por Marcos, porque Marcos, uno se crió escuchando a Marcos, por el amor de Cristo. Desde que tengo uso de razón lo estoy escuchando. Y sus inspiradoras y congregacionales adoraciones, un hombre extraordinario. Que tengo una diferencia crítica en este momento por sus vinculaciones con el Evangelio de la Prosperidad y con Joel Osteen. Cuando estuvo en Lakewood, claramente, eso ha sido objeto de debate en distintos foros y claro que no estoy de acuerdo en eso. Sé que cometió algunos excesos, pero con todos esos excesos, yo creo que él es un siervo. Yo creo que Dios en algún momento hablará y reconsiderará algunas de esas ideas. Así como muchos de nosotros quizás hemos tomado algunas perspectivas equivocadas y Dios en su misericordia nos corrige. Sabe que a mí me agrada saber que a mí Dios me va a dar cuero cuando yo me equivoque. Me encanta saber que Dios me va a corregir, porque no me deja mi propia voluntad, no me deja en mi mal camino. Ese Dios, como el Padre al Hijo a quien quiere, Él también castiga. Me encanta saber que cuento con su reprensión, porque quizás en algún momento, porque el que esté firme mire que no caiga. Esto le habla mucho a la soberbia espiritual del hombre. Hermano, usted puede caer siendo el dulce cantor de Israel. Usted puede ser el hombre más sabio de la tierra y después matrimoniarse con 1000 mujeres. E incluso montar culto a divinidades paganas e infernales. Lo que pasó con Salomón es tremendo. Solamente lo que yo he considerado en el libro de Eclesiastés es lo que hace reconsiderar que él entró en razón. Sus reflexiones seniles. Esperamos en el Señor que haya entrado en razón. Pero el que esté firme, mire que no caiga. No confíe en usted, confíe en la gracia de su Dios.
Confíe en el poder de su Dios para sostenerle. Y esas batallas usted las vencerá de rodillas, como lo dice Romanos 12:2, como un sacrificio vivo en la presencia del Señor. Pero de alguna manera, nosotros podemos pensar, chico, nosotros vamos a encontrar la respuesta de Dios tan pronto la busquemos. Pero lo increíble es que Dios le dice a este hombre: tú sabes que tienes la solución en mi palabra y no la quieres poner por obra. Y esto fue lo que dijo Marcos en una predicación que a mí me resultó interesantísimo. Marcos llamó a capítulo, y cuando llegó el momento del llamado, Marcos Witt dijo algo interesante. Hermanos, yo quiero compartir a Cristo y yo no me voy a desgastar aquí diciéndote que tú necesitas a Cristo. Tú sabes que necesitas a Jesús. Tú lo sabes. ¿Sabe qué? En el fondo más íntimo de la condición humana, el hombre sabe que necesita a Dios. Aún el ateo más resistente, aún el hombre que parece de piedra, un faraón, pidió oración, pero dijo: mañana. Mañana. ¿Cuándo voy a hacer la voluntad de Dios? Mañana. ¿Cuándo voy a hacer lo que Dios espera de mí en mi matrimonio? Mañana. ¿Cuándo voy a poner por obra su palabra? Mañana. Pero lo insensato de este mañana es quizás no hay un mañana para tu vida. Fíjense que hasta los delincuentes saben que se meten en problemas cuando quieren jurunguear la obra de Dios. Yo les he echado a ustedes muchas veces el cuento de aquella llamada que en la madrugada a las 3 me llaman y yo me paro porque yo tengo padres ya de tercera edad asustados a las 3 de la madrugada y me dicen: aló, a partir de hoy va a empezar a pagar vacuna. ¿Cómo? Lo que escuchaste, a partir de hoy, a partir con la L, a partir de hoy va a empezar a pagar vacuna. Y yo le dije: no, compadre, usted me despertó para esto. Yo soy pastor de una iglesia. Si usted me tiene que matar, bueno, favor me hará. ¿Será que ya el Señor me llamó a su presencia y voy a estar allá gozándome en la presencia del Rey? Haga su trabajo pronto y déjeme dormir tranquilo. Vamos a hacer lo que el Señor... Yo estoy descansando, mañana tengo que predicar, tengo que anunciar el Evangelio. ¿Usted es pastor? Sí, señor, yo soy pastor. No, usted está exonerado. Usted está exonerado. Y yo le dije: la bendición, Dios te bendiga, pero en esa conducta vas rumbo al infierno. Pero usted es pastor ¿de dónde? Yo soy pastor de la iglesia Alfa y Omega de Coro. Ah, pero yo no había escuchado tuyo. Entonces le dije: ¿de dónde me llamas tú? Del penal de Cabima. Ah, era de Cabima. No, disculpe, écheme la bendición. Hay más sensatez en ese delincuente que en algunos faraones que con arrogancia no saben discernir lo que les espera. Yo dije: oye, a veces hay más sabiduría en un delincuente reconociendo: con Dios yo no me meto. No toques a mis ungidos, dice el Señor. Y los ungidos no somos los pastores. Los ungidos somos toda la iglesia. Porque el sacerdocio es universal en el Nuevo Testamento. Y cuando están diciendo no toques a mis ungidos, no es una élite burocrática la que el Señor resguarda. Al más pequeño de esta iglesia, que se metan con él, es preferible que se aten una piedra de molino al cuello y que se vayan para la vela y se arrojen del muelle. Miren lo que Jesús dice: es más consolador lo que te espera si tú haces eso a que tú caigas en la ira de Dios, que la palabra de Dios dice que es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y todavía con eso hay un faraón que dice: mañana. Quizás no hay mañana para ti.
Cuando Dios está diciendo, hoy es tu día de salvación. Tienes demonios por todos lados. Se contaminó tu tierra. No tienes manera de vivir dignamente. Y tú quieres que yo haga algo por ti mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que el Señor dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo hoy los haré descansar. No dejes para mañana. Quizás no hay mañana para ti. El día de salvación es hoy. Y algunos piensan, yo voy a hacer todo esto y antes de morirme me arrepiento. Quizás no hay ni siquiera la posibilidad de que te puedas arrepentir. Hay muertes que ni siquiera te darás cuenta que suceden. Como la del submarino del Ocean Gate. Qué increíble. Vi a un mexicano que bajó en ese mismo submarino tomándole fotos al Titanic. Él mismo contó su experiencia y la vi. Ustedes pueden verlo por el YouTube. Un mexicano que hace 11 meses bajó en el mismo submarino. Y presentó las imágenes, presentó las fotos. En verdad debe dar claustrofobia estar en esa, una bombona. Es una bombona gigantesca metido usted en un frasco, una bombona de gas. Lo zumban 2 horas y media para llegar a 3.600, casi 3.800 metros de profundidad. Y el Atlántico es complejo. La zona más profunda del Caribe venezolano está en Cariaco. Y es la fosa de Cariaco. Tiene 1.000 metros de profundidad. Y ya de alguna manera es un lugar complejo de llegar. Imagínense 3.000 metros para abajo. Pero ese todavía no es el lugar más profundo de la Tierra. El lugar más profundo del planeta es la fosa de las Marianas, que tiene más de 11 kilómetros de profundidad. Imagínense eso. Eso es en el Pacífico. En la fosa de las Marianas. Se puede tragar al monte Everest, el monte más alto del planeta, en el Himalaya, entre el Nepal y el Tíbet, y todavía quedan 3.000 metros de profundidad para abajo. Lo mismo en que está metido el Titanic. Imagínense. Un hueco profundo. Tengo buenas noticias. Ahí el Señor arrojó nuestros pecados. A su nombre sea la gloria, y no se acordará más de ellos. Porque lo arrojó a lo más profundo del mar, imagínense. Y a lo mejor hay otro hueco más profundo. Lo cierto es que el único que puede traer a memoria lo que ya Él borró y aniquiló, porque esa imagen no es que esos pecados todavía están. Esa es una imagen hiperbólica para traducir de que cuanto está lejos el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No existe lo que Él ya perdonó. A su nombre sea la gloria. No hay manera de sacar ni los barcos de ahí. Pero imagínense que de alguna manera ahora estamos con este tema de explorar las profundidades y viendo cómo podemos torcerle la mano a Dios en algunas ocasiones, cómo nuestra soberbia se puede convertir en una muy mala consejera. Este viaje se convirtió en trágico, hermanos, y lo que les quería decir con el episodio del Ocean Gate es que esa gente, según los especialistas, ni se enteró que se murió. Porque el barco no explotó, implosionó, que es el equivalente a cuando usted agarra una lata de refresco y la aplasta. La aplasta, se implosiona, es hacia adentro, la presión afuera es demasiado, es excesiva y explotó, implotó. Es una implosión. Y fueron fracciones de segundos a las que los especialistas dicen que ni siquiera les dio lugar a la conciencia de que habían de ver que estaban muriendo. Quizás no hay ni siquiera mañana para que tú te arrepientas. Y Faraón dijo, mañana, pues mañana será. Y vinieron langostas, después vino oscuridad y luz, y en cada una de estas plagas
Dios le estaba demostrando a Faraón que él no era Dios y no era el que soberanamente gobernaba sobre el universo. Aquí le está diciendo a Atahualpa, aquí le está diciendo Hirohito, aquí le está diciendo a los que dicen que pueden luchar contra la naturaleza: no, yo soy el que soy, y por mí es que no se mueve ni una hoja del campo. Yo te voy a demostrar que hasta las langostas, las moscas, la oscuridad, los ríos, el granizo, la lluvia, todo lo que tú temes está bajo el control de mi mano y de mi poder. Yo soy el que forjé al destruidor para destruir. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio de la historia y también seré su fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios eterno, el Pantocrátor, el Dios todopoderoso. Y cada una de estas plagas testificaron de su gloria. Y vinieron ahora luz, oscuridad, tal que no podían ni siquiera, tenían que palpar para poder caminar en la oscuridad. Tuvieron episodios terribles, moscas, piojos. Bueno, esto fue, la verdad es que fue un episodio, parece que allá un sistema político llegó. Allá parece que llegó un mal sistema de gobierno que hasta piojo le dio a la gente. Muchachos, hay modelos políticos que, como dijo Churchill, hasta si le dan el Sahara para que lo administren, en 6 meses hay escasez de arena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que con la verdad ni temo ni ofendo. Es tremendo. Pero miren esto: piojos, ganado herido, moscas, llagas, langostas, oscuridad, y ahora viene la peor, la muerte de los primogénitos. Saben que todas estas plagas vinieron a testificar de la gloria de Dios, pero lo interesante de esta última, me ha llamado la atención algún esfuerzo de alguna gente en decir, ¿cómo puede explicarse científicamente esto? Hay algunos apologistas que están perdiendo el tiempo tratando de que Dios, la ciencia demuestra a Dios. No, Dios demuestra la validez de la ciencia. Yo creo que la ciencia es ciencia, entre otras cosas, y esto es un postulado de fe. El fundamento epistemológico de la ciencia, solamente el teísmo cristiano lo puede sostener. Y Dios no puede ser objeto de investigación científica porque Dios no es un dato empírico susceptible de experimentación fáctica. Usted no puede medir a Dios, no lo puede cuantificar. Esto está más allá de los recursos metodológicos de la ciencia. Son dos universos del saber, el ámbito de la realidad espiritual y el ámbito de la realidad fenomenológica del ser. Esos son dos aspectos. Pero hay unos que están empeñados en decir, ¿cómo demuestro yo científicamente que Dios puede matar a unos primogénitos? Según ellos decían, y miren lo que la creatividad con la que empezaron a especular por qué se murieron los primogénitos, es que hubo la emisión de unos gases, quizás por alguna actividad volcánica en Egipto. Y esos gases, como eran pesados, empezaron a recorrer por la parte baja del suelo, y aparentemente, culturalmente, los primogénitos de Egipto dormían en el suelo. Y ese gas los envenenó mientras se morían, porque mientras que los padres dormían en camas más altas, los primogénitos dormían en el suelo. Yo dije, náguara de elasticidad para tratar de justificar algo que solo tiene una respuesta sobrenatural. ¿Sabe lo que ellos están tratando de negar? Chico, Dios no necesita de causas secundarias para llevar a cabo sus propósitos. Él es el que da vida y Él es el que también da la muerte. Él es el que abate y Él es el que enaltece. Lo que Dios le está enseñando a Egipto es su propia mano. La misma mano que bendice a Israel es la mano que te va a afligir y que está trayendo juicio a Egipto. Porque este Dios
escandalosamente también mata. Cuando alguien dice, yo no le tengo miedo a Dios, temor de Dios no es miedo. No, yo sí le tengo miedo. Y tiemblo ante Él. Tiemblo ante ese Dios. Y debería usted temblar también. Porque no tiembla es la ignorancia supina de no reconocer la naturaleza intimidante de este Dios. Este Dios se revela, y recuerde 1 Samuel capítulo 2, miren cómo esta mujer, qué buena cantante y predicadora. Yo no sé cómo hacen los que dicen que las mujeres no pueden predicar cuando leen el capítulo 2 de 1 Samuel, por ejemplo. Ahí está predicando una mujer. Como también en el Evangelio, aquí dice, yo no creo, yo creo que la autoridad pastoral es masculina. Y me estoy metiendo en aguas profundas para un debate que no puedo dar en este momento, pero yo tengo en la Biblia, en mi Biblia, a un bojote de mujeres predicando. Una de ellas es esta, 1 Samuel capítulo 2. Miren lo que dice aquí, verso 6. Este Dios escandalosamente, esta predicadora dice que también mata. Qué buena predicadora es. Reconoce la soberanía de Dios que muchos hombres niegan. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece escandalosamente. Por eso debe usted tenerle miedo a Dios, porque Él puede empobrecerte. Es increíble lo que Dios puede hacer y Él enriquece. A su nombre sea la gloria. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Y en el final del verso 9 dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Lo que Dios le está enseñando a Faraón es solamente un pequeño dedo de su infinito poder, de su infinita mano poderosa. Yo puedo dar vida y yo soy el que doy la muerte. Y te lo quiero dejar en claro, porque lo que tú más amas, lo que tú presuntamente siendo Dios debes proteger con mayor fervor, es el descendiente de tu genealogía divina. De esta presunta divinidad, este pueblo supremacista que piensa que está por encima del resto de los pueblos, pues va a ser humillado cuando se encuentre con la auténtica fuente del poder, de la riqueza y de la gloria que es Jehová. A su nombre sea la gloria. Y le está diciendo, y te va a quedar bien en claro quién es Jehová, que tú no eres Dios. Y aquí sí se le van a doblar las rodillas a este hombre, porque sabe que, mi hermano, un hijo le dobla las rodillas hasta el más guapo. Hasta Faraón le dobló las rodillas. Porque a usted se le muere su esposa y lo llaman viudo o viuda. A usted se le mueren sus padres y lo llaman huérfano. Pero ¿cómo se llama cuando se muere un hijo? Es tan doloroso que ni siquiera hay un nombre para eso. No hay un nombre, porque yo estoy seguro de que usted daría su vida varias veces por ese, como lo diría el poeta español Joaquín Sabina, citando a Antonio Machado en este caso. Antonio Machado, el poeta modernista español, decía, los locos chiquitos de la casa. Esos locos chiquitos, usted daría la vida varias veces por ellos. Pues Dios le está diciendo, llegó al colmo, y tú dirás, pero Dios como que se le pasó la mano, como que Dios está exagerando, y Dios dijo, no, yo no estoy exagerando, es la única forma de que entre en razón. Y cuando Dios mata a un niño, cuando Dios lleva a un niño a su presencia, no está cometiendo una arbitrariedad. Dios está llevando lo que es suyo.
los hijos no son nuestros. Los hijos no son patrimonio de nosotros. Nosotros, como todo lo que tenemos, somos mayordomos de la propiedad divina. A mí se me encomendó, miren, nada de lo que yo cargo puesto es mío. En vocabulario rigurosamente teológico, ni las medias que cargo son mías. Son de Jehová. Él me dio eso para que yo lo administrara. Y me dijo que lo administrara. Y no solamente eso, te dio los hijos como un patrimonio personal. ¿Por qué lo puedo decir? Porque la Biblia lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que están también dentro de la nómina son de él. Y uno puede en momentos de aflicción decir: ¿por qué te llevaste lo que es mío? Y el Señor dice: ¿y cuándo yo te dije que eso era tuyo? Eso es mío. Yo te lo encomendé. En rigor teológico, ni siquiera nosotros somos dueños de nosotros mismos. Por eso nuestra autosuficiencia es un espejismo enajenante, alienante. La mayor alienación es no reconocer nuestra dependencia en nuestro Dios y no tener una perspectiva objetiva de nuestra cualidad contingente y temporal. Pues Dios no comete una irresponsabilidad o un arbitrario ejercicio de poder cuando se lleva un niño, porque la Escritura dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y de los niños Él dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que la muerte es ganancia para el cristiano y también para el niño, que luego tendrá una consolación eterna y el refugio, sin duda alguna, sempiterno, de un Dios que brindará el amor que una deformada cultura y sociedad no le puede brindar. Hay condiciones en donde la muerte es mucho mejor que la preservación de la vida, así sea en opulencia. Si usted va a cultivar en su hijo la sodomía, es mejor que el Dios se lo lleve. En vocabulario bíblico es mejor que Dios se lleve a que nosotros nos perdamos eternamente. Y esto estoy siendo coherente con mi fe. Esto es políticamente incorrecto. Pero yo no estoy hablando aquí como un diplomático. Yo estoy hablando como un profeta que tiene la angustiante necesidad de decirle al mundo que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y estamos ante un mundo que se va a encontrar cara a cara con el autor y el juez de la historia. Y este Dios está a punto también de manifestar su ira. Y al igual que en los tiempos de Noé, el arca se va a cerrar la puerta, porque sigues diciendo mañana. No va a haber mañana para ti. Y aún tristemente tus hijos no llegarán a la madurez, porque es imposible vivir sin fe y tratar de agradar a Dios. No podrás hacerlo. Y sucedió lo que ellos no esperaban. Faraón le dijo: no vuelvas, que no te quiero ver, porque si no, lo amenazó. Y de hecho lo dijo: nuestros ganados irán también. Y dijo: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, verso 27, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y mire lo que Moisés le dijo. Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Somos inmortales hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y hoy tenemos que comportarnos varonilmente, al igual que Moisés, frente al tribunal de Faraón. Hoy Faraón puede decir: te vamos a meter preso y te vamos a matar si tú sigues predicando esas cosas. Si tú sigues anunciando estas cosas, te vas a meter en problemas conmigo, y cuídate que sigas hablando igual, porque te voy a matar y no me verás más. Y yo creo que la respuesta de Moisés no pudo ser más viril y valiente. Tienes razón, no te veré yo más. Y me encanta que él dijo: no, el que no te va a ver más soy yo.
Yo estoy en las manos del Dios providente de la historia y yo soy inmortal hasta que su propósito se cumple en mi vida. Esta historia apenas comienza y largo camino nos queda para peregrinar y proclamar las grandezas y la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que predique con valentía, hable con todas las letras, dígale a Faraón lo que le espera, que el Señor respaldará su palabra y honrará su propósito en su vida. Salieron de allí y sucedió lo que todos sabemos. Murieron los primogénitos. Y el Señor le dijo, la única forma en la que tú puedes salir, mientras invito a los músicos que pasen acá, puedes salir de este lugar para encontrar redención y yo discriminar entre el ángel de la muerte y que el ángel de la muerte discrimine entre Israel y Egipto, es que ustedes preparen y ofrenden el Cordero de la Pascua. Y aquí tenemos la respuesta tipológica fascinante, mis queridos hermanos, una respuesta fascinante. Hoy nos encontramos ante un mismo drama y ante una misma crisis. Hay un pueblo oprimido por el pecado. Hay un pueblo enclaustrado en el Egipto de este mundo, que es tipo de este mundo, y de Faraón, que es tipo de Satanás, del gobierno infernal, de las huestes de las tinieblas, oprimiendo a toda una generación que estaba allí sin duda alguna por aflicción, pero también se lo merecían, porque no habían encontrado todavía la redención de sus pecados. 400 años lejos de la tierra de la promesa. El Señor le dijo algo que usted tiene que hoy proclamar, anunciar y decir a su familia también. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. No son varios corderos, es un solo cordero el que debes tomar. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y Pablo escribía a los corintios recordándoles, nuestra Pascua ya fue ofrecida, que fue Cristo. Él vino a ser ese único cordero que el Señor inmoló. Tenía que ser tierno como él murió también joven. Uno solo, no varios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, sino en el dulce y sublime nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tiene que consumirse en el fuego, porque la ira de Dios reposó en él en la cruz. Lo consumió hasta que él gritó diciendo, consumado es. Ya mi cuerpo entero fue consumado bajo la ira de Dios. Te lo tienes que comer todo, hasta sus entrañas. Tienes que hacer todo Cristo para ti, porque Él será suficiente para tu vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Te lo tienes que comer vestido, calzado, ya preparado para peregrinar, porque no hay mañanas para los que necesitan este alimento espiritual.
cómetelo deprisa, cómetelo rápido, hazlo la prioridad de tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tu prioridad. No cambies estas contingencias por lo que es urgente. Necesitas comerte, necesitas llenarte de Jesús. Tienes que comerte ese cordero pascual, y que esa sangre no se te olvide. Está en el dintel de tu casa. Y muchos comentaristas dicen que la figura que hicieron fue semejante a la de una cruz. En el dintel y en el poste. Y que esa sangre discrimine cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase la ira de Dios, discriminará entre la casa que está bajo esa sangre y la que no la está. ¿Cuántos hoy quieren estar bautizados en esa sangre? ¿Cuántos hoy quieren ser eximidos? ¿Cuántos se van a comer ese cordero? Aún también desechando la levadura, porque el pan se tenía que comer sin levaduras, que es un testimonio de que no hay corrupción, de que no nos conformamos a este siglo, sino que debemos guardarnos en santidad, porque sin santidad nadie verá a Jehová. A su nombre sea la gloria. Hoy el Señor ha puesto discriminación entre Israel y entre Egipto, entre su pueblo y aquellos que decidieron decir mañana. ¿Cuántos hoy quieren decir: hoy tú eres mi salvación? Yo quiero que tú te hagas vida en mi vida. Yo quiero todo, Jesús. Yo no quiero solo una parte de Él. Solamente los que lo comen, aún con sus entrañas, encontrarán la suficiencia del Maestro. Póngase de pie y dele la gloria, la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, al autor y el artífice de nuestra redención, al que discriminó entre Egipto y su pueblo, al Dios que abrirá sendas donde usted piensa que no las hay. Ese Dios hoy espera que su sangre preciosa repose en su vida. Hoy yo quiero preguntarte, antes de que te vayas de este lugar: ¿quieres encontrarte con ese Maestro? ¿Quieres conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quieres que esa sangre hoy discrimine entre ti y tu familia, y también entre el resto del mundo? Yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos allí donde tú te encuentras y di conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Rapidito, porque ya se nos hizo tarde. El predicador tiene poca habilidad para la síntesis, pero el Señor quiere encontrarse contigo hoy. ¿Cuántos hoy le han dicho a Jesús? ¿Cuántos repitieron por primera vez esta oración conmigo? Levante su mano en alto para yo poder distinguirle. Dios bendiga al caballero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más podría ser que hoy quiere salir de este lugar con una experiencia transformadora? Todos los que levantaron su mano en alto, yo les invito a que pasen acá rapidito y con un fuerte aplauso. Vamos a animarles para poder orar por ellos. Damos gloria a nuestro Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. ¿Cómo has estado? ¿Cómo sigue? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Este es un testimonio maravilloso. Esta preciosa pareja, hace unas semanas atrás, me llamaron angustiados porque su hermana, Anaís eres tú. Anaís tenía preeclampsia y el vaticinio médico era muy poco alentador. Tenían muchos temores. Dios bendiga a esta preciosa joven. Dios bendiga al caballero también, que Dios les bendiga. Y nos dijeron: hay problemas, la preeclampsia, los médicos acá sabrán cuál es el riesgo que había. Le dijeron que podía morir en el trabajo de parto. Tuvieron y Anaís
lloraba desconsolada, pudiendo pensar: voy a dejar el mundo, no voy a perder a mi hijo, dejar a mi hijo y dejar a mi familia. Imagínense lo que esta terrible circunstancia, agobiante y también desencadenante de ansiedad, de malestar, de dolor, de preocupación. Bueno, y por la misericordia del Señor estuvimos orando. La iglesia oró en pleno. Algunos de ustedes recordarán que lo pusimos en oración cuando llegó el momento del parto. Y bueno, para la gloria de nuestro Dios, esa joven no está hoy aquí, estoy seguro, porque está recuperándose todavía del posparto, pero está bien, con buena salud y con su muchacho en los brazos, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. A su nombre sea la gloria. Así que ese mismo Dios que hace discriminación entre Israel y Egipto es el mismo que hace discriminación entre ustedes y el mundo. Ese Dios traerá bendición y vida eterna. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que Dios sea bendiciéndoles. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confiesa que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Esta es una convicción sobrenatural. Esto va más allá de un mero ejercicio litúrgico, ¿eh? Yo lo que hoy quiero orar es que esto se transforme en una experiencia transformadora en nuestras vidas. ¿Pueden creer que Jesús es el Señor? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden confesarlo con sus labios y creer que Dios le levantó de entre los muertos? Pues oremos para que esta palabra tenga firmeza y pueda engendrar fruto en sus vidas. Oremos por ellos, por favor. Dios y Padre Celestial, en este día, maravilloso Rey, proclamamos tu nombre, oh Dios. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres el que convence, oh Dios, de pecado, de juicio. Tú eres el que guías también a toda verdad. Espíritu Santo, amigo, reposa con virtud, poder y gloria en la vida, oh Dios, de estos jóvenes, de esta pareja, de cada uno de aquellos, oh Dios, que hoy han proclamado y confesado que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oh Dios, derrama de tu preciosa sangre en sus vidas, que ellos puedan ser, oh Dios, bautizados en esa virtud redentora, oh Dios, que discriminará, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quédate en ellos, guárdales y bendíceles, que tendremos cuidado en darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Que Dios les bendiga. Dios me les guarde. Seguimos orando por cada uno de ellos. Dios te bendiga mucho. Que Dios les guarde. Seguimos proclamando y anunciando. Seguimos el martes en nuestro culto de oración. Les esperamos a partir de las 5 de la tarde. Vamos a despedirnos con alegría y gozo.